Bien. Pues vamos a retomar lo que habíamos estado leyendo. Contémplale levantando el velo y desplegándolo de oriente a occidente. Ocúltalo de arriba, o sea, esa fuerza, esa energía que emana del cosmos, o sea, esa energía que está emanando de los tres logos y que se manifiesta en todas las jerarquías que van a surgir en los planos sutiles hacia los planos materiales. Se oculta la parte superior del universo, la parte espiritual. Ocúltalo de arriba y muéstralo de abajo. Muestra el universo manifestado. Dice, con la gran ilusión, con Maya. Yo estaba hablando de que Maya, yo hace unos días vi a Matrix otra vez, la nueva, que si quieren ir a verla, está interesante. Hay mucha ciencia ficción ahora en ella, pero vale la pena. ¿Cómo nosotros podemos estar inmersos en este universo material de ilusión que aparentemente nos parece tan real, pero en realidad esa es una gran ilusión? Y ustedes se preguntarán, ¿pero para qué? Para poder evolucionar. Esa sensación de sentirnos independientes es algo excepcional. El puente que tenemos entre la mente superior y la mente inferior, Antakarana, es lo que hace que la personalidad se sienta como algo separado de la fuente espiritual. Aunque la fuente espiritual derrama su influencia en mucho más en algunos y menos en otros, según la vida material, lo interesante acá, y que ustedes deben reflexionar, y espero que esto no se vuelva a cortar por lo menos en un rato, es que si no estoy independiente, si yo no me siento separado de los demás, no puedo evolucionar. Por un lado es una falacia, es una ilusión, pero por otro lado es necesario. Si no, no evolucionamos. Nos sentiríamos adheridos a lo espiritual, entonces lo espiritual realmente definiría mucho nuestra vida. La autoconciencia de la personalidad es una ilusión, un reflejo de la autoconciencia espiritual, pero necesaria para que nosotros experimentemos, tomemos decisiones, actuemos en la vida, nos enamoremos, odiemos, sentamos toda la cantidad de cosas que nos ocurren, hagamos nuestras villanías semanales o mensuales o como que hagamos de todo, y todo va generando a través de la ley un karma que me va haciendo pues sufrir o disfrutar. Y poco a poco, dice Blavatsky, voy ascendiendo lentamente en esta graduación ilusoria, hasta que llega el momento en que el puente que me une a la mente superior con la mente de la personalidad se destruye y se pueden unir las dos mentes. Ese quizás sea el primer paso importantísimo en nuestra evolución espiritual. Por eso cuando uno habla de este mundo de Maya, mucha gente lo toma muy a la superficie pensando que esto es realmente lo real. Cuando ustedes y yo estamos del otro lado, ya verán cuando salgamos del Devachan, porque por muy canijos que seamos, tendremos algo de Devachan, o algo de un paraíso que sabe corto o largo, depende. ¿Por qué tenemos ganas de volver acá? ¿Qué nos hace volver a reencarnar? ¿Saben qué? La carga ilusoria y el karma, por supuesto, pero sobre todo la ilusión de volver a disfrutar esa aparente independencia en este mundo de ilusión. Independencia relativa, ¿sí? Porque mientras no seamos autoconscientes verdaderamente, estaremos determinados por nuestros prejuicios, condicionamientos, miedos, apetencias y controles de los seres que nos rodean que sean más inteligentes. Es muy interesante que analicemos este punto. Ahora dice, señala los sitios para los resplandecientes, o sea, esta fuerza que emana de la fuente, dice, los ají van a estar en el primer nivel, sí, los primordiales, después van a estar los lipika en el segundo nivel, los manasaputras en el tercer nivel, y así van a ir las jerarquías descendiendo desde la fuente.
y convierte lo superior en un mar de fuego. Pues sí. Aquí el símbolo del mar de fuego es el mar espiritual, la fuerza espiritual, ¿no? Que de alguna manera representa un muro para el mundo material, para el mundo del agua. Recuerda que somos una combinación del padre y la madre, del fuego y el agua, ¿no? Mula Prakriti es la combinación. O sea, esa necesidad de que haya hay un muro de fuego de los mundos sutiles que nos separan de ellos a los mundos materiales, pero ese muro de fuego es el mundo espiritual al que tenemos que acceder por desarrollo. No es que sea fuego el que conocemos material, es la esencia simbólica y poética que utiliza HPB para ejemplificar el muro que nos separa de lo sutil. Sin orillas, y el uno manifestado en las grandes aguas. Si ustedes ven aquí las claves de los números, 216 son las estrellas, 217 espacio superior, ¿sí? El espacio superior, y 218 el elemento, ¿sí? Y el uno manifestado en las grandes aguas, el elemento 1. ¿Cuál es el elemento 1? Simbólicamente, el globo sin manifestado, pero en realidad es Mula Prakriti, la esencia padre-madre, la esencia fuego-agua. En realidad, si ustedes analizan bien el diagrama que estoy usando mucho, este círculo blanco es Mula Prakriti, de ella emana el primero y el segundo y el tercer logos. O sea, en realidad, ella o aquello que es la representación más cercana a la seidad, al absoluto que está atrás, aquí que están las radiaciones de la seidad, es la manifestación, toda Mula Prakriti se manifiesta en este cosmos, a través de los tres logos, de las jerarquías que van emanando, hasta que llega al mundo material que ustedes y yo conocemos. Eso es lo más interesante, que de alguna forma somos la divinidad, pero vibrando a diferentes frecuencias de energía. Nuestra esencia emana de la fuente. Todo el universo es la seidad, todo, pero una seidad adecuada a un universo finito, a un universo que tiene un principio y que tiene un fin, que también es una ilusión, la ilusión de Maya. Quizá la verdadera realidad es que si un día descubrimos que no hay nada, que todo lo que vemos, palpamos, sentimos y nos parece real se desvanece y queda una luz intensa donde estamos ustedes y yo, nos vemos y no nos vemos ya como seres, sino como luz, con conciencia. Imagínense eso. Entren a una habitación llena de luz, tan fuerte que nos deslumbra. Y ustedes quieren tratar de ver, ¿no? Pero no pueden. Entonces, se ponen la mano así en la cara y notan que la mano, no hay mano, hay luz, que sea un poco más densa. Y se tratan de ver el cuerpo y no hay luz. Esa es nuestra realidad desde una posición. Todo es eso, todo es la seidad. Una seidad adaptada a las condiciones de este cosmos, a las condiciones de limitación, de finitud. El espacio luminoso, hijo del negro espacio, volvemos a lo mismo. El espacio luminoso, este espacio aparente luminoso, es hijo de qué? De la seidad que está en la oscuridad, que está alrededor. Aquí no salió todo, pero es eso. ¿Sí? Porque esa negrura es la verdadera luz y esta luz que vemos es la finitud. Está finita, es una gran ilusión necesaria en este universo finito. Espero que me estén siguiendo porque es muy importante que nos demos cuenta, aunque sea, yo trato de adelgazar un poco, no ir tan a fondo en el pasaje para que tengamos más acceso, ¿sí? Corresponde al rayo emitido en la vibración primera de la aurora. Acuérdense los rayos de la seidad, del absoluto, en las grandes profundidades cósmicas, de donde surge diferenciado.
Acuérdense, ¿quién es el Oeaohu? Ya vimos la definición la semana pasada. El padre fuego, la madre agua. El padre madre, Mula Prakriti, y el espacio, ella representa esas grandes aguas, ¿sí? Esas grandes profundidades cósmicas, donde surge diferenciado como Oeaohu, el más joven, el fuego, la nueva vida, la nueva oportunidad de un universo, para convertirse al final del ciclo de vida en el germen de todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que al final de este cosmos será el germen que generará el siguiente universo, el siguiente Mahamambantara. Ustedes y yo cuando nos desarrollamos, imagínense que pásenlo todo de lo grandioso a nuestra naturaleza. Cada vez que entramos a una encarnación, representamos el Oeahu, el más joven, porque nuestra naturaleza ha sido renovada en los planos sutiles y estamos encarnando con una nueva funda, una nueva personalidad. Una funda, ya se está encajando eso de funda. Y esa nueva vida que encarna nuevamente con un traje, una persona nueva, un traje físico nuevo que nos lo dan nuestros padres, un doble etérico, Linga Sharira, que nos los dan nuestros padres, que es lo único que nos dan. Y después todos los demás principios vienen de la encarnación anterior. Si ustedes analizan bien, el más joven, Oeahu, es la esencia que está espiritual en la tríada divina. Para convertirse al final del ciclo. Durante todo nuestro ciclo de vida vamos alimentando de experiencias la estructura. El huevo áurico, por cierto, es muy interesante el estudio del huevo áurico, quizá haremos algún comentario al margen después en otro estudio, quizá en lo de los sueños, porque este tema del huevo áurico es básico para entender mucho del tema de los sueños. Casi al final de nuestra vida, antes de partir a la muerte, o sea, al morir y antes de reencarnar en la siguiente etapa, vamos llevando todo el germen de las experiencias que hemos vivido durante toda nuestra vida. Ese germen, ustedes lo van a ver en el recordatorio de la vida, ¿no? Nos pasa como una película, todo lo que hicimos, la parte profunda absorbe lo más importante, se descarga todo el material que estaba ahí guardado, probablemente en las partes materiales, físicas, y quedan en la parte sutil. Y en el momento que termina el recordatorio, el recuerdo de la vida, es la verdadera muerte, ¿no? Antes puede estar aparentemente muerto, pero sigue el proceso durante ese estado de no conciencia para los médicos, que ya no, el corazón no funciona, pero se está desarrollando el recordatorio. Lo ideal sería que hubiera silencio y paz. Entonces, nosotros somos una reproducción vamos a decir, del Oeahu, del Padre Madre y el espacio, tanto oscuro como brillante. Por eso esta importancia de esta frase del Oeahu, el más joven. El más joven porque está empezando el cosmos. El más joven porque nuestra alma está empezando a desarrollar esta vida en nosotros, ¿sí? En esta oportunidad que todos ustedes ya tienen y que han ido acumulando. Algunos de los que están presentes son muy jóvenes, están apenas elaborando pues, ese germen, esos elementos para su estructura. A lo mejor las lecciones de la vida anterior que hoy deberíamos vivir no les tienen claras, pero es muy importante que detectemos por lo menos las principales lecciones para aprender en esta vida, que no queden pendientes porque en las siguientes nos las voltean y sale peor. Que tengo yo un disgusto tremendo con mi madre o con mi hermana, con mi hermano, pues arreglémoslo. A lo mejor es parte del tema, que porque eso volvió a encarnar conmigo para que yo resolviera un tema. Antes no fue mi hermana, antes fue mi pareja, y ahora viene como mi hermano, pues resolvamos. Todos esos gérmenes de experiencias van quedando y serán el fruto, la semilla para el siguiente fruto, no solo en los planos sutiles, sino cuando volvamos en la siguiente encarnación. Es
el hombre incorpóreo que contiene en sí mismo la idea divina, el generador de la luz y de la vida, empleando una expresión de Filón el judío. Filón el judío fue uno de los grandes, vamos a decir, neoplatónicos, si quieren ver, por ahí del tercero, creo que del segundo, tercero o cuarto siglo después de Cristo. Me parece que estuvo en Alejandría o en alguna otra ciudad de aquella época. Y fíjense, es el hombre incorpóreo que contiene en sí mismo la idea divina. ¿Quién es el hombre incorpóreo? ¿Qué nos define a nosotros como seres humanos? El Manasaputra, la mente superior, la mente espiritual, el yo divino, ¿no? El yo superior, si quieren ver el término. El generador de la luz y de la vida. Es obvio que él es el generador de la luz y de la vida que se reflejan en él de Buddhi y de Atma. Él es el instrumento. Si no hubiera Manasaputras en nuestra evolución, en la raza hiperbórea, no hubieran llegado y no nos hubieran activado nuestras mentes, ahorita seríamos realmente autómatas, no seríamos humanos. Entonces, ese es el verdadero hombre, es el generador de la luz, porque la mente superior es la que nos da la luz, la inspiración que viene de Buddhi, pero es el canal para que afecte a la personalidad. Y de la vida, porque a través de esa fuerza nosotros sentimos esa vida. En realidad, la vida está, prana está inmersa en el huevo áurico. Insistiría que necesitamos tocar el tema. Cuando veamos el monográfico le dedicaré al huevo áurico, por lo menos algunos pasajes. Estoy apuntándolo para no dejarlo pasar. A él se le llama el resplandeciente dragón de sabiduría. El resplandeciente dragón de sabiduría. Porque es en primer lugar, es lo que los filósofos griegos llamaban el logos, el verbo del pensamiento divino. Si volvemos a utilizar nuestro diagrama, el verbo del pensamiento divino. Recuerden que todos los 7 primordiales que emanan del primer subnivel, después de los 3 logos, primera jerarquía, los primordiales que surgen en la primera creación, ellos representan, ¿sí?, esta fuerza. Ellos son vamos a decir, son el medio, y ahí es donde entra Fohat, la fuerza, porque Fohat es la representación de los 7 primordiales, de la fuerza que lleva la conciencia y que une el espíritu y a la materia en el cosmos. Nosotros tenemos a Fohat, que es el famoso cordón de plata, une nuestros principios. Una de las funciones de Fohat es unir. La luz y la oscuridad la unen. Por eso es tan básico que ustedes comprendan que no puede haber luz si no hay oscuridad, y que en este universo dual, aunque todo emane de la unidad, es dual para que se... Imagínense la unidad, un centro. ¿Puede haber un universo si está así? ¿Qué le ocurre para que esa unidad pueda ser el logos inmanifestado, que está aquí, que es este que está acá en el centro de Mula Prakriti, se permita manifestar todo el poder de la seidad de absoluto a través del filtro de Mula Prakriti al universo? Se tiene que la unidad tiene que separarse en luz y oscuridad, que es el segundo logos. Esa tensión entre los dos, porque hay una tendencia a unirse nuevamente, pero también una fuerza que los separa, la centrífuga y la centrípeta. Recuerden que es básica estas fuerzas, que es lo que mantiene en equilibrio el cosmos y las galaxias, y etcétera, etcétera. Es lo que hace que haya vida. Luz y oscuridad. Pero está interfiriendo acá, está interviniendo ya acá Mahat, la mente. Luz y oscuridad y la mente, el espíritu y materia y la mente. Entonces se convierte el primer triángulo. Este es el primer triángulo de los 3 logos.
Solamente así, con ese triángulo, se puede generar la vida. A partir de ahí vienen los 7 primordiales, los Lipika, los Manasaputras y todas las demás jerarquías que a veces no me acuerdo todas. Entonces, es muy interesante que reflexionemos. A él se le llama el resplandeciente dragón de sabiduría. Y aquí está inmerso los 7 primordiales más Fohat, si queremos verlo así, ¿sí? Más o menos. Porque es el primer lugar, es lo que los filósofos griegos llamaban el logos, el verbo del pensamiento divino. El yoeahu, el verbo. Yoeahu. El padre fuego, la madre agua, unidos. El espacio brillante y el espacio sagrado oscuro que representa el padre y la madre. Despidiendo toda esa energía y Fohat abriéndose en el cosmos para unir el espíritu y la materia. Vamos a abrir un espacio después de este diagrama. Dice. Y en segundo, porque en filosofía esotérica, siendo esta primera manifestación la síntesis de la agregación de la sabiduría universal del Yoeahu. Aquí repetimos nuevamente. El Hijo del Sol contiene en sí mismo las 7 huestes creadoras, los sefirots. Y es así la esencia de la sabiduría manifestada. El que se baña en la luz de Oeahu jamás será engañado por el velo de Maya. Esto es muy importante. Oeahu, y ahorita ya terminando esta explicación lo podemos abrir. Oeahu es el plano de Mula Prakriti. Padre, madre, padre fuego, madre agua, el espacio oscuro y el espacio brillante que se va a manifestar en los 3 aspectos de los logos, el inmanifestado, el segundo espíritu y materia, y el tercero Mahat, la mente. Entonces, quien se baña en esta fuerza jamás lo engaña Maya, que está envolviendo al universo manifestado. Maya es la gran ilusión y la gran matrix. Ustedes analicen y verán ustedes este tema. Y verán que no. Sí, ahorita, Antonio, permíteme, ya ahorita vamos a abrirlo. Se darán cuenta que no es tan simple la desidentificación de este universo, de esta ilusión. Porque está hecha para que nosotros primero tengamos un traje físico del plano material. Y ese traje físico tiene antecedentes de muchas vidas que lo hacen que se adapte a donde nace, a la materia de la donde está vibrando, ¿sí? Con todos los antecedentes de los átomos de vida de la anterior encarnación, más de los antecedentes kármicos de los principios superiores de la última encarnación, más los átomos de vida de la familia de donde vengo, porque mis padres me dan el traje físico y el doble etérico. O sea, con ese bagaje de peso estoy muy ligado al mundo material y muy como identificado al grado que pienso que no hay nada más después de la muerte. Válido para los que piensan que es así, porque es respetable. Pero se van a llevar una sorpresa, se los digo de primera intención. La sorpresa es que no somos realmente originarios del mundo material. Nuestro origen se pierde en el universo, en lo eterno, más allá de este universo. No somos seres humanos, entre comillas, finitos. Somos seres espirituales encadenados en cárceles humanas para poder aprender y liberarnos de la cárcel humana. Eso es nuestro cometido principal en esta encarnación y en todas. Unos van muy avanzados y ellos están logrando cada vez más esa salir de la Matrix. Otros vamos todavía atrasados y apaleados por las experiencias que hemos vivido, unas con justificación y otras no tenemos ni idea ni por qué, pero ahí vamos. Entonces,
La idea es salir de esta matriz, de esta gran ilusión. Usted dirá, no, es que es muy bonita. No, nadie niega que es bonita, por eso también es para pegarnos, ¿no? Lo importante acá es que ustedes y yo seamos capaces de mantener el equilibrio. Y el equilibrio significa un ser más noble entre todo lo que está pasando. Pero vamos a abrir el micrófono, Milce, para los que quieran hacer alguna pregunta. A ver, Está bien. Sí, gracias. José Antonio de Esperia. Hola, Jacques, has mencionado antes a Filón como neoplatónico. Sí. Es anterior. Filón de Alejandría es anterior. Ah, bueno, pues corrígeme. Es del siglo I, que tengo toda su obra porque la compré hace años. Son 5 libros que tradujeron aquí muy bien. Entonces, él vivió entre el año 20 a.C. y el 45. Era un filósofo que seguía a Platón y seguía a Moisés. No, cuidado. Filón de Alejandría, él es una combinación. Yo sí insistiré, si me puedo equivocar, y voy a investigar. Él es un neoplatónico. No, mira, el neoplatonismo es el siglo III. No importa el neoplatonismo. No, por favor. Amonio Sagas y Plotino. El neoplatonismo surge en Alejandría. No, el neoplatonismo, pero de la mano de Amonio Sagas y de Plotino. Son los primeros neoplatónicos. Este es del siglo I, esto es del siglo III. Plotino es del siglo III. Sí, no, pero ahí hay que investigarlo. Yo no estoy seguro de lo que digo, voy a investigarlo. He mirado en Google su biografía, porque yo estaba dudando cuando ha dicho tal. Nació en el año 20 a.C., o sea, vivió con la época de los apóstoles y de Cristo. Y lo curioso es que no lo menciona, no menciona el movimiento cristiano. Eso es lo que más me ha sorprendido a mí. Vivió, y además hizo una embajada a Roma porque entonces reinaba en su edad adulta Calígula, que era un emperador loco, y querían los judíos no tener que prestar obediencia o, digamos, el trato de Dios que estaba el emperador romano. Los judíos no lo querían. Entonces mandaron a Filón, que era un muy buen filósofo en aquella época y muy buen orador. Y casi se los carga, el loco de Calígula. Bueno, te voy a decir una cosa. Déjame investigar y lo corrijo. Vale. No estoy seguro porque hay varios autores que están más o menos mezclados en esta época. Lo digo porque tengo su obra y sé que es del siglo I, y lo que más me sorprende es que no menciona ni el movimiento cristiano, ni a Cristo, ni a los apóstoles. ¿Qué ha comido con ellos? ¿Por qué los va a mencionar? Pues porque son un movimiento muy importante en el judaísmo. Acuérdate, el cristianismo tiene varias, vamos a decir, astillas por ahí. Sí. Mead habla de que el Cristo o el que representa realmente a Jesús el Cristo nació 100 años antes. Puede ser. Entonces, yo lo que quiero decirte que eso habría que verificar. Yo voy a checarlo bien, lo de Filón. Yo me había quedado con la idea que era un neoplatónico también, o por lo menos influido por la corriente platónica y de otras escuelas. Sí. Platónico sí, porque ya estaba el método platónico y él seguía mucho a Platón y a Moisés. Es un, ¿cómo se dice? Exégeta de Moisés, que es un profeta. Si le quitas la palabra neo, le ponemos platónico, punto, y ahí no hay problema. No vale la pena por eso, pero sí la corrección que tú me dices para que yo mismo me quede con la corrección. Está bien, muy amable. Vale, muy bien. Gracias. De nada. Salomón, por favor. Hola, Isaac. Antes que nada, como siempre, muchas gracias por tu ayuda. Oye, me llamó mucho la atención lo que mencionaste acerca de que la separatividad es necesaria en este plano material. Sí. Y también me llamó mucho la atención que ¿por qué regresamos? ¿Por qué necesitamos o deseamos regresar nuevamente a una nueva encarnación? Me llamó mucho la atención porque es increíble cómo es que, pues ciertamente que sufrimos, tenemos problemas, etcétera, pero también tenemos mucho disfrute, mucho gozo. Y uno de esos disfrutes es, pues yo digo, entre tantos, pues yo digo, es muy personal, es el acto sexual, que a través de eso nos reproducimos. Entonces yo quiero hacerte una pregunta de qué elementos o qué energías fueron las que nos dieron
eso a nosotros, o sea, esos satisfacciones que tenemos en este plano, de tal manera que tenemos hijos y disfrutamos, etcétera, y entonces nos acostumbramos a este plano material y nos gusta. Inclusive hay gente que está totalmente enferma y no se quiere morir, porque de alguna manera, aunque sea poco, pero disfruta de este plano. Y entonces yo digo, es muy inteligente de esas energías que nos dieron esa posibilidad de disfrutar de esto, porque de esa manera es como nos quedamos acá y estamos más o menos contentos. Nada más, Isaac, gracias. Mira, primero lo de la separación. Hay diagramas y quizá algún diagrama lo puedo yo hacer un poco más claro. Imagínate tú estar unido, que no hubiera habido personalidad, por lo menos autoconsciente, que sí hubiera una estructura personal, pero solamente con una mente ya integrada. Si hubiera una mente integrada, no habría, vamos a decir, la posibilidad de actuar independientemente, porque la influencia espiritual sería muy poderosa sobre de ti, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando te iluminas? La iluminación significa la unión con el ser superior, con el ser divino. Pero esa separación que hay nos permite, pues, errar, tomar decisiones, algunas buenas, otras malas, como te dices tú, tener relaciones, enamorarnos, tener hijos, familias. Todo eso forma parte del juego de la experiencia para ser autoconscientes. Si no hay experiencias, no hay autoconciencia. Y la mayor parte de las primarias experiencias, de las primeras, son sufrimiento, para que despierte y deje de ser ignorante y empiece a buscar la unión o la vida una o el equilibrio en mi vida. Entonces, es básica la separación. Obvio, es una ilusión, pero es necesaria. La segunda respuesta que te puedo dar desde mi posición es que todo está armado en este plano de ilusión de Maya para que tú te aferres y te apegues a él. Y uno de los elementos que más afectan, ¿no? Pues tenemos ahí una jerarquía que nos da esa fuerza de relación y de satisfacción en el tema sexual. Es parte de nuestra parte emocional, ¿no? De la cama, porque necesariamente, además de servir para generar espacios para nuevas almas que entren a este plano como hijos de las personas, nos relaciona. Si esa fuerza no existiera, muy difícilmente los seres humanos se unirían lo necesario, vamos a decirlo así, para crear oportunidades para nuevas almas que vengan a encarnar. O sea, mientras haya procreación, almas entran, salen por muerte otras y está girando la rueda. Esa es la rueda de la vida del Buda que dice. ¿Qué objeto tiene? Pues que todas esas almas que entran experimenten, vivan, sufran, disfruten, y poco a poco, después de cientos de encarnaciones, se vayan desprendiendo por haberse cansado de vivir experiencias tan repetitivas, porque va a llegar un momento, Salomón, que nos cansamos, entre comillas, yo diría, quedamos satisfechos del mundo material y aspiramos a lo más elevado, a nuestra verdadera naturaleza espiritual, porque no somos de este plano. Estamos acá para ser autoconscientes. Lo dice la tercera proposición fundamental, Blavatsky, dice, ningún Buddhi puede alcanzar la liberación si antes no pasó por todo el ciclo de mineral, vegetal, animal, humano, superhumano, y vuelve a la fuente. Espero haberte contestado. Sí, perfectamente, Isaac. Muchas gracias. A ti, Rafa, y después Ernesto. Sí, gracias, Isaac. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, dos cosas. Uno sobre lo que habló José Antonio, sobre Filón de Alejandría o Filo judeo. Sí. Es el mismo personaje. Sí, es el mismo. Y efectivamente es del año 30 antes de la era cristiana al 45 después de la era cristiana. Y nos dice que es judío helenizado de Alejandría. Y ahí habla, podría leerlo, pero para no alargarme voy a mencionar algunas de las obras. Dice, escribió sobre los gigantes, esa es una obra. Otra sobre las migraciones de Abraham.
Ajá. también sobre los querubines y así. Y al final la señora habla, bueno, en la clave de la teosofía, pero en un agregado que hizo el señor José Ramón Sordo, dice que la obra de Filo Judeo es importante en sí misma y como testimonio de la no existencia histórica, o sea, la que nos han contado del Jesús de los evangelios. ¿Por qué razón? Pues como ya lo mencionaste, el Maestro Jesús vivió 100 años antes de la era cristiana. Sí. O sea, nada más, o sea, no sé si necesitas investigarlo, pero con esto quedaría aclarado. Está bien, me gusta tu aclaración. Entonces sí estuvo en Alejandría, esa es la idea que yo tenía, ¿sí? Sí, no es de los neoplatónicos, sino es un historiador, investigador, en fin. Muy bien. Muy bien, sí. Y filósofo sobre todo. Sobre todo filósofo. Sí, pero filósofo también, ¿verdad? es interesante lo que dice Rafa, y quizá también ahí se apoya Mead, el famoso secretario de Blavatsky, el especialista en gnosis antigua, en afirmar que Jesús nació y vivió 100 años antes, porque dice que habla de dos personalidades. Besem el Yazira, tiene un nombre que no recuerdo bien, que fue uno que existió 100 años antes y que era un ser sublime, especial, etcétera, etcétera. Y después hubo otro que no tenía las condiciones, pero que la tradición cristiana retoma mucho la información de aquel ser. Si nosotros lo comparamos con la literatura de los evangelios, se habla que la literatura Mateo, Marcos, Lucas fue escrita 100 años después de la muerte de Jesús. Sobre todo el libro de Mateo, Marcos, del cual tomaron muchos, son los 4 evangelistas, creo que fue de Mateo o de Marcos, que se tomó y se copió. O sea, hay una controversia, yo lo reconozco. Lucas. Las cartas más cercanas que están, digámoslo, a la mano más cerca, se supone son 60 años después de la muerte de Jesús, teóricamente, o 40, las cartas de Pablo. Entonces, es complejo este tema, pero sí valdría en un momento dado llegar a investigar un poco de él. Gracias, Rafa. Bueno, ok, nada más para continuar el mismo tema, el nombre del que se tomó el modelo del Cristo, del Jesús de Nazaret, es Yeshua ben Pantera. Ah, Yeshua ben Pantera, sí. Y según recuerdo, él nació como en el año 120 antes de la era cristiana y falleció lapidado en el año 70 antes de la era cristiana, o sea, vivió 50 años. Es el maestro del cual se tomó el modelo para el Señor Jesucristo, por decirlo así. Sí. Ok, ese es un dato de lo que quería comentar. Y la otra, nada más, por si ayuda algo, la señora Blavatsky, en la estancia 5, esloca 2, hace una analogía sobre Fohat. Dice, Fohat es el corcel y el pensamiento, el jinete. Podríamos decir que el pensamiento divino o la ideación divina. Mahat, y le podríamos agregar que en forma de leyes del universo. Sí. O sea, Fohat es el corcel donde va montado, o la energía donde va montada el pensamiento divino. Que ahí se refleja el pensamiento divino, tiene que ver con los primordiales. Acuérdate que si no hay seres, correcto, no hay pensamiento. Sí. Está bien, gracias. Gracias. Sí. Muy buena aportación. Gracias, Rafa. A ver, Ernesto. Sí, bueno, sobre Ben Pantera, en Isis sin velo, el tomo 3, Elena habla algo sobre la historia de este personaje. Dice que María era muy hermosa y era la prometida de Juan Bautista, pero como habían soldados romanos, hubo uno, Pantera, que la violó. Y por eso ella fue totalmente denigrada, esto que lo otro, y bueno, y que Juan Bautista se fue al desierto por esto, por este despecho, y que Jesús creció y un día, bueno, el padre era romano, por eso que los judíos no lo querían. Y que un día se fue al desierto y conoció la secta de Juan Bautista, y ahí, bueno, entró y que Juan Bautista lo conoció por el rostro y que lo quiso como un hijo.
Bueno, la pregunta, Isaac, es sobre esto, dice, contémplale levantando el velo y desplegándolo de oriente a occidente. ¿Qué es ese velo y por qué lo despliega de oriente a occidente? ¿Por qué en esas características? Quizá porque tenga que ver mucho con que el origen de las primeras razas, después de la raza hiperbórea o de la primera y segunda, tenga que ver con la zona. Recuerda que Mu es la zona donde nacieron los lemures, y Mu está en Oceanía, la zona de Oceanía que incluía la India y llegaba hasta parte de África, bueno, de la antigua, ¿no? De la antigua estructura. Entonces, por eso se dice que la luz, la sabiduría viene de Oriente, porque de ahí es mi especulación, Ernesto, porque de ahí nace las primeras razas, sobre todo la hiperbórea y la Atlante, que son una continuación en la zona de América cuando surgen nuevos continentes. Entonces, yo lo explico así, por eso viene del oriente al occidente, ¿sí? De la parte oriental, donde surgen las primeras razas, sobre todo inteligentes como la hiperbórea, digo, la lemur, y después sigue el Atlante, después la raza, la quinta raza que en la que estamos ahora. Pero todo viene del oriente, es mi opinión. Sí, pero en este caso estamos hablando de cosmogénesis, o sea, todo el cosmos entero. Parece que la Tierra todavía no estaba formada. O sea, y ese velo que es, porque entiendo que el Sol sale de Oriente, ¿no? Pero está hablando del cosmogénesis, de todo el cosmos, la creación de este dragón resplandeciente de sabiduría. Sí, yo lo aplico a la Tierra porque es mucho más fácil entenderlo y además ella insiste que debemos aplicarlo siempre al sistema solar. Pero puede ser que ese velo sea Maya, la que estamos hablando, insistiendo, ¿sí? Maya es sumamente importante, tiene que ver con Oeahu, con las sílabas, y es lo que hace que nosotros veamos este universo como algo real aparentemente. Y, por supuesto, pudiera haber alguna otra aclaración, pero a mí me parece que así se puede quedar, porque yo trato de bajar a veces las cosas al mundo material o al sistema solar, como dice Blavatsky, para entender por qué de oriente a occidente, porque a nuestro nivel material la sabiduría viene de oriente, ¿sí? Vino a occidente, y eso yo me asumo y me baso en que las razas con inteligencia surgieron en oriente. Mu, después de Mu, que es el continente Lemur, vino Atlántida, que estuvo en el mar Atlántico, el océano Atlántico, y después Europa, y todo se convirtió en la quinta raza, ¿no? Por decir una explicación. Puede haber algo más, Ernesto, estoy de acuerdo, hay un velo. A ver, déjame ver el párrafo para que yo me pueda ubicar un poco más. Dice, bueno, de los Tridasa, la hueste de las multitudes, contémplale levantando el velo y desplegándolo de oriente a occidente. Ocúltalo de arriba y deja verlo de abajo, como la gran ilusión. Lo de arriba es lo espiritual y dejas ver de abajo lo material, ¿no? Eso está en el comentario que hace HPB de 1889 y viene en la guía que les envié, Ernesto. Tomé los párrafos de ahí para explicarlo mejor. ¿Sí? Ahí viene una explicación, ahorita no lo tengo en la mente, pero viene la explicación de esa gran ilusión que es Maya y señala los sitios para los resplandecientes, son las estrellas. Los resplandecientes son las estrellas, que tiene que ver con las jerarquías. Y convierte lo superior, lo divino, en un mar de fuego. Lo cierra al mundo material, sin orillas. Y el uno manifestado en las grandes aguas, ¿sí? Aquí el uno manifestado en las grandes aguas, el elemento uno, la unidad de vida manifestada en el mundo resplandeciente, en el mundo material. Y cuando habla de grandes aguas, agua del segundo elemento, y acuerda que Yoeahu es el padre fuego y la madre agua, ¿no? Ligando esas ideas, uno puede entenderla un poco más. Dale, gracias, Isaac. A ti, Ernesto. A ver, aquí hay otro chico, hay dos más, pero uno... A ver, está el de la guitarra, que no sé quién sea porque no veo su nombre. Sergio. Sergio. Bueno, si no está Sergio, de ahorita, de momento... Sí, aquí estoy. Aquí estoy, doctor. Tengo una duda. Ahorita habló del dragón de sabiduría. Estoy confundido con eso.
ese dragón está representado por el Logos, y ese mismo dragón es lo mismo que en otros conceptos o en otras, voy a decir, culturas, puede estar representado por la serpiente. Sí, y ahorita vamos a ver, si nos da tiempo acabando esto, todas las fuerzas que surgen del origen, están viendo el diagrama, supongo, de Mula Prakriti, de ahí emana, ahí está condensado Fohat y todas las fuerzas, todas las jerarquías, a través de los tres logos, el inmanifestado de la unidad, el segundo y la mente, Mahat, se van a manifestar como una fuerza, como una energía, como una especie de dragón que se mueve, acompañado realmente, ese dragón es la base de Fohat con la inteligencia de los primordiales, que es lo que une el cosmos y da la idea del cosmos y la estructura. Muchas tradiciones usan el dragón. Si tú te fijas en el oriente, tiene un significado de sabiduría. Está ligado a la serpiente, pero en la serpiente hay una dualidad. Hay una serpiente de sabiduría y una serpiente de materialidad. Y lo ves tú, como lo vamos a ver en unas imágenes más adelante, que cuando estuvo en el desierto Moisés y Jehová le mandó castigo a los judíos por andar de idólatras en otros pueblos, les mandó unas serpientes que los mordieran. Entonces le dijo Moisés que le pidió que se arrepintiera y que no los castigara, etc. Entonces le dijo Jehová a Moisés, haz una especie de monumento en forma de serpiente y que todos aquellos que lo vean y que lo adoren se van a curar. Entonces, hay una serie de símbolos respecto a la serpiente. La serpiente del paraíso no era una serpiente en el sentido que nosotros vemos, es un símbolo que cubre a una jerarquía de seres que nos dan la mente. Pero todo eso hay que interpretarlo según el contexto en que se dice las claves, y en el caso del Génesis, pues está movido el contexto para confundir y evitar que el estudiante entienda. Hay que irse a otras obras para poder entender que la serpiente, si ustedes se fijan, le dice cuando se da cuenta Jehová o que Caín y Abel habían comido, que Eva y Adán habían comido del árbol, que le dice, cuando castiga a la serpiente, simbólicamente te arrastrarás. Entonces antes no se arrastraba la serpiente. ¿Qué significa eso? Simbólicamente hay que analizar casi esos pequeños párrafos que hay en la literatura, que es una literatura judía, porque el Antiguo Testamento, el Génesis, es básicamente una obra oculta que tiene muchísimos símbolos. Ya vimos que Jehová es el hermafrodita que se une a Eva, y que Adán ahí no pinta, el símbolo de Adán pinta poco, más bien es la jerarquía de seres que se unen a las mujeres de la tierra para poder crear seres con mente. Y eso, si te vas al cuarto tomo, al cuarto capítulo del Génesis, dice, y los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra, las tomaron y tuvieron con ellos hijos, y se formaron los primeros instructores y los gigantes de la tierra, porque nacieron con mente. Los que estaban ahí sin mente eran los que no habían comido del árbol. Simbólicamente el árbol es el bien y el mal, la separación de las estructuras para que la mente funcione. Funciona solamente por opuestos. Bueno, espero haberte comentado algo al respecto, Sergio. Sí, gracias, doctor. Emilce, por favor. Sí, mi pregunta es, cuando esa parte que ver lo sutil, verlo de arriba y no lo de abajo, es realmente lo que sería para mí el trabajo en esta vida. Sí, se puede decir. Porque tal vez eso y separar los deseos también, porque creo que no podemos comparar
el placer, o no sé cuál sería la palabra, de tener una conexión con Budi o un nirvana con ninguno de los placeres terrestres. Mira, el tema de los placeres y de los deseos cumplen una función. Si tú no tuvieras deseos, no harías cosas. Sí. Y los deseos te pueden llevar desde los deseos más burdos, como comer más de la cuenta, como comprar cosas porque te gusten, como por tener mucho dinero, tengo deseo de ser rica, o de tener una pareja determinada, etcétera, etcétera. Sin esos deseos, tú no puedes encontrar la manera de experimentar situaciones. El deseo te invita a satisfacerlo, te atrae, ¿no? También tienes el deseo de no sufrir, entonces vas a rechazar toda situación que te produzca sufrimiento. Entre la atracción a las cosas y la repulsión, se mueve nuestra conciencia y va aprendiendo. Cuando el deseo de satisfacer es excesivo, te va a producir sufrimiento y tú aprenderás a decir, momento, debo calmar mis deseos y no abusar de ellos cuando quiero mucho. También cuando rechazas a alguien porque te ha hecho sufrir, probablemente tengas que tomar conciencia de qué te hizo sufrir de esa persona y reconsiderar esa posición. En otras palabras, los deseos son los mecanismos para que la personalidad se involucre en el mundo, se apegue, tome cosas, cometa errores, lastime a la gente, sea feliz, sea mejor ser humano. Y tu conciencia se va despertando. En realidad, el deseo es una forma de voluntad activada, pero la voluntad es más espiritual y el deseo es más de la personalidad. En otras palabras, si tú vas atemperando tus deseos, por ejemplo, tú tienes deseo de ser mejor ser humano y es muy válido eso, ¿sí? O deseo de superar ciertos límites de la personalidad, o sea, a lo mejor si la personalidad miente, me propongo, deseo no mentir. O sea, hay que ver esa parte que nos ayuda a ser mejores seres humanos. Después ya no habrá deseo, será innato en ti, nacerá normal el proceso de llevar a cabo un cambio en tu vida. Pero los deseos juegan un papel importante. Si en la rueda de la vida de los budistas puedes ver que en el centro los mecanismos que echan a andar la rueda son la atracción y la repulsión y la ignorancia. ¿Por qué? Porque por atracción nos unimos a cosas, por repulsión rechazamos cosas, pero todo es por ignorancia porque toda la rueda es una ilusión, es maya. Es la gran Matrix necesaria, es la escuela donde estamos aprendiendo, Emilce. Y sin ella no salimos de la Matrix. O sea, habrá una píldora roja y una píldora azul. Mientras nos encante la píldora azul, no vamos a salir y así pasarán vidas y vidas. Hasta que en alguna encarnación nos dirán, aquí está la roja y la tomaremos. Y ese es el cambio que espiritualmente hablaríamos de cierto crecimiento. Espero que te comenté algo. Bien, vamos a proseguir, muchachos. Les voy a invitar. Emilce, por favor, si me puede cerrar los micrófonos. Ya vamos a cerrar porque sí hubo un tiempo de... Ahí cerramos. Sí. Listo. Aquí hay unos comentarios que vienen en la misma estancia, la tercera, que hablan de Quan Sai Jin, que ya habíamos hablado. Es idéntico y equivalente a Avalokitesvara en sánscrito. Acuérdense que Avalokitesvara significa ese ser o esa deidad o esa fuente de compasión omnisciente. Y tal como es una deidad andrógina, Quan Sai Jin es andrógino, ¿no? Recuerden que Mula Prakriti es padre, madre. Todo lo que emana de la fuente es andrógina. Los dioses son andróginos. Y aunque parece ser, por eso más adelante veremos que hay deidades como Zeus que tiene, no sé si tiene pechos, Zeus aparece con,
o las diosas aparecen con barba o bigotes, dando a entender que combinan los dos aspectos de la androginia, ¿sí? Dice, equivalente a Avalokitesvara sánscrito, y tal como es una deidad andrógina como el tetragramatón y todos los logos de la antigüedad. Solo por algunas sectas en la China se le antropoformiza y se le representa con atributos femeninos. Bajo ese aspecto se convierte en Kuan Yin, la diosa de la misericordia llamada la voz divina. O sea, hay un solo aspecto, se llama Kuan Sai Yin, que representa a Avalokitesvara y que también al tetragramatón. Tetragramatón es el árbol de la vida de la Cábala. Recuerden que el árbol de la vida tiene lado masculino, lado femenino y el centro de equilibrio, las tres columnas. Lo que hicieron los chinos es separar a una diosa de la compasión y le llamaron Kuan Yin, que es la que se vende mucho sin la manita, se la quitan y que las parejas se la quitan para buscar una pareja, etcétera, etcétera. Bueno, yo recuerdo eso porque alguna vez me regalaron una o compré una. Kuan Sai Yin es una interesante forma de entender a la Mula Prakriti, de la fuente, ¿no? La energía de donde todo emana, como hemos estado hablando. O sea, Kuan Sai Yin está relacionada con Mula Prakriti, más que desde el enfoque chino, ¿no? Podemos decir, y aquí es una forma muy sutil, a ver si la pescamos. La seidad, que aquí apunto arriba, es la que irradió sobre sí misma, sobre todo ese universo, esa oscuridad que originalmente es la verdadera luz, un espacio. Irradió ahí y se formó del centro a la orilla y de la orilla al centro y se abrió un espacio, un plano de manifestación donde va a surgir el cosmos. Esa es la radiación que ven ustedes aquí. Ahora, ese círculo que irradió en su propia naturaleza la seidad o el absoluto, es de alguna manera ella, pero vibrando en otra frecuencia. Yo estoy usando esta forma de decirlo, que quizá no sea la mejor, pero para que podamos entendernos. O sea, somos la seidad y no la somos, y no lo somos en cierto sentido. Lo somos porque ella irradió para que dentro de su naturaleza surgiera este plano de manifestación. Y no lo somos porque el plano de manifestación es finito. ¿Qué significa? Que tiene un principio y tiene un final. Y la seidad no. Esa seidad que irradió a Mula Prakriti, que es el padre madre, o Avalokitesvara, o Kuan Sai Yin, que es la terminología que le dan las diferentes tradiciones religiosas o míticas, es andrógina. Y lo más interesante de esto es que de ella emana el primer logos, ¿sí? Que es el punto de la pirámide, dentro de ella, que es el hijo, padre, la madre y el hijo. Si se fijan ustedes, es la tríada primordial que va a generar a la tríada de los logos. Ese hijo que ustedes ven en el centro, eso ya lo vimos hace unas sesiones, va a ser la pareja ahora para la siguiente generación de los tres logos, va a ser el hijo es el marido de su madre, o sea, de Mula Prakriti, de la fuente, y ahora el primer logo se emana al segundo, que es espíritu, materia, y tercero, Mahat. O sea, hay una continuidad desde la fuente hasta crear este cosmos. Sí. El tema de Kuan Sai Yin y Kuan Yin es una variante que ya los chinos le hicieron para sacarla. O sea, Kuan Yin emana de Kuan Sai Yin, si quieren verlo así, como un aspecto compasivo. Pero en realidad es Kuan Sai Yin, se puede decir el gran dragón de sabiduría, si quieren verlo así, porque de él emanarán los logos y las jerarquías, y Mahat con toda la fuerza del cosmos. Somos una forma, una reproducción ilusoria del absoluto. Un cosmos que siempre está en lo absoluto. Por eso dice
el sutra del corazón o el sutra del diamante, no hay nada. La verdadera existencia, lo verdadero es ese, no hay luz, no hay oscuridad, no hay bien, no hay mal, no hay personalidades, no hay sendero espiritual, no hay nada. Lo real es el absoluto. Y eso cuesta a la mayoría, porque la mente siempre quiere encontrar, por la polaridad que tiene, de luz y oscuridad, quiere encontrar los opuestos. Yo conozco el amor porque hay ¿qué? Desamor u odio. Conozco la felicidad porque hay sufrimiento. Mientras esas polaridades estén separadas, yo no puedo ser consciente de la seidad. Ya lo decía Plotino, para poder volar a lo eterno, me debo convertir en lo eterno. ¿Sí? Entonces, si mientras yo no pase a ese nivel, yo todo lo veré, todo lo juzgaré, lo criticaré desde el nivel personal, y desde el nivel personal es una ilusión tremenda, es un mundo de maya necesaria para que algún día ustedes, en alguna encarnación, ustedes y yo, pues nos salgamos ya de ella, iluminándonos, transformándonos, si no en una iluminación total, pero sí en una iluminación primaria o secundaria, porque las hay de varios grados. ¿Sí? Acuérdense que los desarrollos tienen varios grados, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos nosotros inmersos en ella, y si estoy inmerso en la seidad, vivo en ella, de ella surgí, en ella vivo y a ella volveré. ¿Qué quiere decir? Que siempre estoy en lo sagrado. Vivo en lo sagrado, me muevo en lo sagrado, y todos los que están conmigo son sagrados, incluyendo mis enemigos, cosa difícil de ver. Porque si hay un enemigo que nos ha dañado con frecuencia y repetidamente, nos cuesta trabajo superar ese daño. Dado que hemos sido como estructuras personales, ultrajados, violados, de todo nos han hecho, torturados. Yo hablo de extremo, pero sucede. Entonces, ¿cómo salir de ese juego? La única es estar en un estado de conciencia en que uno se dé cuenta que ese proceso de alguna manera debe ser traspasado. Quedarnos ahí es mantener esa, a pesar de que uno no sienta nada contra los seres que te dañaron, sea una indiferencia total, porque yo a veces lo que hago cuando algo es demasiado complejo es ignorarlo total. No lo odio, ni lo acepto, simplemente me vuelvo indiferente a esa situación. Es una lección que yo analizo y que debo entenderla. Cuando ustedes tengan una persona a la que no soportan, la mayoría los rechaza. Si puede, los insulta. Pero en el último caso empieza a decir, bueno, gasto energía a lo tonto. Indiferencia total. Pero la indiferencia total es la transformación. Yo me preguntaría. Uno lo debe analizar. Yo lo estoy analizando hasta donde puedo. Bien, chicos, pues vamos a terminar. Ahora sí, Emil, si puedes abrirlo otra vez, por favor. Listo. Gracias. Lamento lo del corte, perdonen. Vamos un poco más lento, pero prefiero, porque estamos en la parte de la tercera estancia fuerte. Vamos a investigar lo de Filón, el judío, o el Filón de Alejandría, porque es un sinónimo de los dos, ¿sí? Y también vamos a hablar en el monográfico del día 14 sobre el huevo áurico, y también un poco sobre Joshua Ben Pandera. Voy a ver lo que Ernesto menciona en Isis sin velo, en el tomo 3, ¿no? También para sacar más información. A Mith voy a leer el tema de Jesús vivió 100 años antes. O sea, me voy a investigar el tema y ver si lo abordamos para clarificar este tipo de cosas que surgen muy interesantes para todos. Quisiera yo repetir que lo hacemos con todo respeto para el creyente que considera que la versión que le han enseñado es la verdadera para él. No estoy en contra de su versión,
Lo que sí estamos investigando, que hay cosas que deberíamos conocer y que aunque nos incomodan, a veces es digno de conocerlas. No tienen por qué aceptarlas. Yo les voy a comentar lo que investiguen. Ni siquiera daré mi opinión en el sentido personal, sino diré, esto dice este autor, esto dice este otro autor sobre el tema. Y bien, bueno, vamos a repetir la invocación, ¿les parece? Para terminar. Sí, José, por favor. Sí, he escuchado, no lo entiendo bien, que los astrólogos dicen que la era de Piscis comenzó antes de la era cristiana. Sí. Desde el punto de vista de las constelaciones y esas cosas. Y eso tiene que ver mucho con el cristianismo. Acuérdate, el pez, el símbolo del cristianismo. Sí. Y por eso ellos dicen de que no comenzó cuando es nuestra era. Sí, sí, mucho antes. Estoy de acuerdo. Pero voy a sacar datos más duros y los voy a compartir la siguiente sesión. Gracias, José. No, bien, gracias a ti. Entiendo. Ernesto, creo que tenías todavía una pregunta por ahí. No, solo un pequeño comentario, lo que estamos viendo de Quan Yin. Dice Elena en la doctrina secreta de que lo especifica porque solo en la India, en la China y en Egipto es que le dedican templos a las diosas femeninas. Después de eso, todo es un patriarcado, dioses masculinos, Zeus, Odín, Jehová, Alá, etcétera. Pero que en estas regiones, China todavía está Quan Yin, en la India es Vash, la voz divina, y en Egipto era la Isis. Por eso hace un énfasis en esa parte. Dale, está muy bien tu comentario, porque en realidad es una forma de la misma divinidad, pero femenina, ¿sí? Muy bien, gracias, Ernesto. Ángela, por favor. Sí, no, era más que una pregunta, es como un comentario que se me ocurrió acerca de que nosotros vivimos en la seidad y en realidad somos la seidad misma, pero a un nivel mayábico, o sea, material. Muy bien, lo has prendido. Sí, lo has pescado. Somos la seidad a nivel ilusorio. Sí, y se me ocurre también que ahí está el por qué le dicen a uno que debe ser una mejor persona y hacer esto, porque en realidad todo es sagrado. Sí. Todo. Mi amigo, mi enemigo es sagrado. Sí. Porque estamos dentro de la seidad, ¿verdad? Y ese es el factor de fraternidad. Exacto. Eso. Ok, gracias. A ti, Ángela. Todo muy bueno. Lo gracias. pescaste muy bien. Bueno, cada quien gracias. lo puede pescar, pero lo importante es que si lo sagrado está en todo y está en mis enemigos, pues debería yo respetarlo, por lo menos respetarlos hasta donde es posible, ¿sí? No significa que me hagan daño y no haga nada, no. Significa el saber entender ese concepto. Gracias. Claro. Rafa, por favor. No, muchas gracias. Sí, Isaac, nada más para complementar lo que han comentado. Sí. También de lo que dice el apóstol Pablo, lo voy a decir en palabras de Plotino. A ver. Plotino dice que el efecto existe en la causa, procede de la causa y a la causa retorna. Ah, cierto. Sí, muy bien. Gracias, Rafa. Bien, vamos a repetir la invocación. A todos les pido que me sigan con las frases. Y para terminar, cierren un instante sus ojos, por favor. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todo lo demás. Así sea, y gracias a todos. Gracias, Isaac.
Gracias a ustedes. Gracias, Isaac. Muchas gracias a todos. Luego, saludos a todos. Gracias, chicos. Nos mañana con Enrique. Sí, mañana. Lucila, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. A todos. Adiós, Enrique con usted. Gracias. Ricardo, Carmen. Adiós, Isaac. Conversa, brujeo o como le llamen. Ana, también saludos. Susana, Pilar y Manolo, hasta luego. Hasta luego. Adiós, Emilio. Estoy intentando cerrar, pero no sé dónde se me ha quedado abierto ahora. Porque está esto. Perdón. Ya está. Otra vez, Sergio. a José Antonio, hasta luego. Hasta luego, Isaac. Chao. Adiós. Chao. Salomón. Chao. Yoli, hasta luego. Saludos para todos. Adiós. Diana. Alma. Gracias, Isaac. Gracias a Un ustedes. abrazo. Adiós, Nelva. Vladimir. Muy bien, gracias a todos. Hasta adiós, Andrés. Yo lo subo y después te voy mandando todo lo que no te mandé, Isaac, Yo ¿sabes? te mando lo que grabé, a ver si te sirve de algo. No, no. Yo ya no necesito. ¿Hago decir esto acá? Bueno, No, te lo no. agradezco. Discúlpame el corte. Dale. Bueno, Vale. Hasta luego. gracias. Chao. Adiós. Que Salvo. estés bien, Emilce. Gracias, igualmente.